Escorpio nunca fue concebido como un signo cómodo, ni como una identidad para describirse en redes sociales, ni como un rasgo psicológico para justificar comportamientos. Desde el inicio de las tradiciones antiguas, Escorpio fue entendido como algo mucho más incómodo y mucho más preciso, un umbral, un punto de cruce donde la vida deja de poder sostenerse tal como es, donde la forma empieza a resquebrajarse y donde la conciencia se ve obligada a enfrentarse a una decisión que no puede delegar. Por eso Escorpio no explica, no consuela y no promete. Escorpio exige. La visión moderna ha reducido este arquetipo a clichés emocionales, intensidad, celos, misterio, sexualidad. Pero esa lectura es superficial y en muchos casos una forma de evasión. Escorpio no habla de emociones fuertes, habla del momento en que la estructura misma de la identidad deja de ser viable. No representa un carácter, sino un proceso. Y los procesos verdaderos no se eligen por gusto, se atraviesan cuando ya no queda alternativa. En los sistemas de conocimiento antiguos, todo lo que existe pasa por ciclos claros. Nacimiento, expansión, agotamiento, colapso y transformación. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si ese ciclo pudiera interrumpirse justo antes del colapso. Escorpio aparece precisamente ahí, en ese punto incómodo, donde la ilusión de continuidad se rompe. No llega para destruir por capricho, sino para revelar que algo ya estaba muerto desde hace tiempo, aunque siguiera funcionando en apariencia. Por eso Escorpio fue asociado al inframundo, a los rituales de paso, a los misterios que no se enseñaban abiertamente. No porque fuera oscuro en un sentido moral, sino porque no todo conocimiento puede transmitirse sin experiencia directa. El umbral no se explica, se cruza. Y cruzarlo implica perder referencias, roles, certezas. Escorpio no pregunta quién crees ser, sino qué queda cuando ya no puedes sostener esa historia. Aquí surge la incomodidad principal. El ser humano moderno quiere transformación sin pérdida, renacimiento sin muerte, profundidad sin derrumbe. Quiere Escorpio como símbolo, pero no como vivencia. Y esa contradicción es la raíz de muchos ciclos kármicos, repetidos tanto a nivel individual como colectivo. Cuando el umbral es evitado, la energía no desaparece, se estanca, se corrompe y regresa una y otra vez con mayor presión. Escorpio no persigue a nadie, no castiga, no selecciona, simplemente permanece. Espera a que la vida, por saturación, llegue al punto donde continuar igual resulta imposible. En ese momento el umbral se vuelve visible, no como una puerta iluminada, sino como una grieta. Y ahí se revela una verdad incómoda: no todo lo que se rompe puede repararse, y no todo lo que se pierde necesita ser reemplazado. Las culturas antiguas entendían esto con claridad. Por eso los misterios escorpianos no estaban ligados al éxito, al poder social o a la aprobación externa. Estaban ligados a la capacidad de perder sin desintegrarse, de soltar sin quedar vacío, de atravesar la muerte simbólica, sin necesidad de aferrarse a una nueva máscara.
Quien cruzaba ese umbral no se convertía en alguien mejor, sino en alguien menos dependiente de la forma. Este video no está diseñado para tranquilizarte, ni para reforzar una identidad zodiacal. Si buscas confirmación, aquí no la encontrarás. Si buscas entender a Escorpio como un rasgo atractivo o temible, este no es el lugar. Lo que vamos a explorar es mucho más incómodo. Escorpio como función esencial del equilibrio entre vida, muerte y renacimiento. No como teoría, sino como mecanismo que sigue operando, te guste o no. Y aquí conviene ser honesto, no todo el mundo está preparado para escuchar esto sin defenderse. Porque el umbral siempre toca aquello que se intenta preservar a toda costa. Si algo de lo que acabas de oír genera resistencia, incomodidad o rechazo, no es un error del mensaje, es una señal. Escorpio no se anuncia con promesas, se reconoce por la fricción que produce. A partir de aquí, no hablaremos de personalidad, sino de procesos irreversibles. Y una vez que se los ve con claridad, ya no pueden ignorarse. Para comprender a Escorpio desde una perspectiva auténtica, es necesario desmontar una de las distorsiones más persistentes del pensamiento moderno: la obsesión por convertir todo en identidad. En la lógica antigua, los signos no describían cómo eres, sino qué función atraviesa la conciencia en determinados momentos del ciclo. Escorpio, en ese sentido, nunca fue un retrato psicológico. Fue una operación, un mecanismo de tránsito que se activa cuando la forma ya no puede sostener el contenido. Llamar a Escorpio un signo intenso es tan impreciso como llamar al fuego caliente. No dice nada esencial. Escorpio no se define por la emoción sino por el límite. Es el punto exacto donde una estructura emocional, mental, social o espiritual alcanza su saturación máxima. No porque haya fallado, sino porque ha cumplido su función. El umbral no aparece cuando algo va mal, sino cuando algo ya no puede ir más lejos sin transformarse. Las tradiciones antiguas entendían el umbral como una zona intermedia peligrosa, no por violenta, sino por indeterminada. No es vida en el sentido de expansión, ni muerte en el sentido de final absoluto. Es un territorio donde las reglas conocidas dejan de operar. Por eso Escorpio nunca fue enseñado como conocimiento popular, no porque fuera elitista, sino porque no puede aplicarse desde la teoría. El umbral exige presencia, no interpretación. Aquí surge un error común: creer que Escorpio rompe las cosas. En realidad, Escorpio revela que ya estaban rotas, aunque siguieran funcionando por inercia. La función del umbral no es destruir, sino interrumpir la negación, detener la repetición automática de formas vacías. Cuando Escorpio aparece en una vida, en una relación o en una civilización, no trae caos nuevo, expone el caos acumulado que se había normalizado. Por eso Escorpio genera tanta resistencia. Porque no ataca desde afuera, sino desde el núcleo. No cuestiona decisiones aisladas, sino la base misma sobre la que se construyó una identidad. Y cuando esa base se agrieta, la mente intenta desesperadamente convertir el proceso
en algo controlable, lo psicologiza, lo romantiza, lo espiritualiza. Todo menos aceptarlo como lo que es un punto de no retorno. En los antiguos sistemas iniciáticos, cruzar el umbral implicaba perder nombre, rol y pertenencia temporalmente. No para castigar al iniciado, sino para verificar algo esencial. ¿Qué queda cuando desaparecen las referencias externas? Escorpio no pregunta quién eres cuando todo va bien. Pregunta quién eres cuando ya no puedes sostener la historia que te contabas sobre ti mismo. Este es el aspecto que el pensamiento contemporáneo evita. Vivimos en una cultura obsesionada con la continuidad de imagen, de narrativa, de progreso. Escorpio interrumpe esa fantasía. Introduce una pausa forzada donde no hay garantías de reconstrucción inmediata. Y eso se percibe como amenaza cuando en realidad es una corrección estructural. Entender a Escorpio como función y no como identidad cambia por completo su significado. Ya no es soy así, sino esto está ocurriendo. Ya no es una etiqueta, sino una fase. Y como toda fase profunda, no puede prolongarse indefinidamente. El umbral no es un hogar, es un pasaje. Permanecer ahí demasiado tiempo genera estancamiento, obsesión y repetición del dolor. Pero negarse a cruzarlo genera algo peor: descomposición silenciosa. Por eso las culturas antiguas hablaban de Escorpio con respeto, no con fascinación. Sabían que no era un lugar para instalarse, ni un símbolo para exhibir. Era una prueba de madurez de la conciencia, una verificación brutal de honestidad interna. Escorpio no se equivoca, pero el ser humano sí puede equivocarse al confundir el umbral con una identidad permanente. Si hasta ahora Escorpio te parecía un rasgo atractivo, temible o misterioso, es probable que todavía no lo estés mirando desde su función real. Porque cuando el umbral se activa de verdad, no hay glamour, ni narrativa épica, ni control. Solo queda una pregunta silenciosa, imposible de esquivar. ¿Vas a soltar lo que ya murió o vas a intentar arrastrarlo contigo antes de que el umbral se cierre y la muerte simbólica se vuelva inevitable? Existe una fase que suele confundirse con vida plena, pero que en realidad es resistencia. En Escorpio la vida no se expresa como expansión natural, sino como aferramiento. Es el momento en que la energía todavía quiere permanecer en una forma que ya ha comenzado a agotarse. No porque esa forma sea mala, sino porque se ha vuelto insuficiente para sostener lo que intenta contener. Aquí aparecen los rasgos que la astrología superficial atribuye a Escorpio: intensidad emocional, deseo de control, vínculos absorbentes, obsesión, miedo a la pérdida. Pero estas no son cualidades esenciales del signo, son síntomas, manifestaciones de una energía que presiente el colapso y ante ese presentimiento intenta reforzar la estructura que se debilita. Es la vida tratando de salvarse a sí misma cuando ya no puede hacerlo sin transformarse. En esta fase, el apego se disfraza de pasión, la posesividad de lealtad
y el control de protección. Todo parece intenso porque todo está en juego. La conciencia aún cree que puede evitar el umbral si se esfuerza lo suficiente, si ama con más fuerza, si domina mejor sus circunstancias, si entiende más profundamente lo que ocurre. Pero Escorpio no responde al esfuerzo, responde a la saturación. Por eso, muchas experiencias escorpianas se viven como relaciones kármicas, luchas de poder o crisis emocionales prolongadas. No porque Escorpio busque el conflicto, sino porque el conflicto revela la dependencia. Cada intento de retener confirma cuánto se teme soltar. Y cuanto más se intenta sostener lo insostenible, más evidente se vuelve la grieta. Desde una perspectiva antigua, esta fase era considerada peligrosa no por su oscuridad, sino por su engaño. La energía aún circula, el vínculo aún existe, la estructura aún funciona. Todo parece vivo. Pero ya no hay crecimiento, solo repetición. Es una vida que se mueve por inercia, no por renovación. Escorpio expone esta diferencia con brutal honestidad. No todo lo que late está vivo. Aquí se origina uno de los grandes errores humanos: confundir intensidad con profundidad. La intensidad pertenece a la vida que se defiende. La profundidad pertenece a la conciencia que acepta descender. Mientras la energía lucha por permanecer, no hay transformación real. Solo hay acumulación de tensión. Y esa tensión, tarde o temprano, exige resolución. Por eso esta fase suele sentirse agotadora. No porque falte energía, sino porque la energía se invierte en sostener algo que ya no evoluciona. Escorpio no castiga este intento, simplemente lo deja al descubierto. Muestra con claridad quirúrgica cuánto de la identidad está construido sobre el miedo a perder, a quedar vacío, a no saber quién se es sin ese rol, ese vínculo o esa narrativa. En las tradiciones iniciáticas, este momento era observado con atención. No se intervenía de inmediato. Se esperaba. Porque sólo cuando la conciencia agota por completo su estrategia de permanencia, el umbral se vuelve visible. Mientras exista la ilusión de que algo puede salvarse sin transformarse, Escorpio permanece latente, presionando desde dentro. Este es el punto donde muchas personas retroceden. Interpretan la presión como señal de error y buscan alivio rápido, nuevas explicaciones, nuevas promesas, nuevas identidades espirituales. Pero ninguna sustitución resuelve el problema de fondo. La vida en Escorpio no pide consuelo, pide honestidad. Reconocer que algo llegó a su límite y que insistir solo prolonga el desgaste. Cuando esta fase se comprende, algo cambia sutilmente. La lucha pierde sentido. No porque el miedo desaparezca, sino porque se vuelve evidente que no hay retorno posible a la forma anterior. Y esa comprensión prepara el terreno para lo que sigue. Porque cuando la vida ya no puede sostenerse como antes, el umbral deja de ser una amenaza abstracta y se convierte en una necesidad concreta. Cuando la fase de permanencia se agota por completo,
Escorpio deja de presionar y comienza a cortar. No de manera violenta ni espectacular, sino precisa. La muerte escorpiana no llega como un evento externo que puede negociarse, sino como un reconocimiento interno. Ya no es posible continuar siendo quien se era. No porque falte voluntad, sino porque la estructura que sostenía esa identidad se ha vaciado de sentido. Aquí aparece el aspecto más evitado del arquetipo. La muerte de Escorpio no es una metáfora cómoda ni una promesa de renovación inmediata. Es un colapso silencioso, una caída de referencias, roles que dejan de funcionar, deseos que pierden fuerza, narrativas que ya no convencen ni siquiera a quien las repite. Lo que muere no es la vida, sino la forma que pretendía contenerla. Las tradiciones antiguas eran claras en este punto. Esta fase no podía enseñarse con palabras. Por eso los rituales de muerte simbólica eran estrictos, breves y solitarios. No había acompañamiento constante ni explicaciones tranquilizadoras. No porque faltara compasión, sino porque toda explicación en ese momento se convierte en distracción. Escorpio exige presencia desnuda, no interpretación. El error moderno es intentar gestionar la muerte escorpiana como si fuera una crisis emocional más. Se busca sentido inmediato, aprendizaje rápido, propósito elevado. Pero la muerte no ofrece respuestas, retira preguntas. Lo que cae no necesita ser entendido, solo reconocido como terminado. Cada intento de rescatar significado prematuro es una forma de resistencia. En esta fase, la conciencia atraviesa una experiencia incómoda el vacío, no como ausencia de vida, sino como ausencia de forma. Y ese vacío suele generar pánico porque no ofrece apoyo. No hay identidad nueva a la que aferrarse, ni dirección clara, ni promesa cercana. Por eso Escorpio fue asociado al inframundo no como castigo, sino como territorio sin referencias. Aquí se revela otra distorsión común: creer que la muerte escorpiana destruye a la persona. En realidad, destruye la ilusión de continuidad. El yo que dependía de ciertos vínculos, logros o narrativas se disuelve y lo que queda no es un yo mejorado, sino una conciencia despojada. Esta desnudez es lo que resulta insoportable para una cultura que mide valor en términos de identidad y rendimiento. Las civilizaciones antiguas sabían que este punto no debía prolongarse innecesariamente. Permanecer demasiado tiempo en la muerte genera estancamiento, nihilismo y fascinación con la sombra. Pero evitarla genera algo más peligroso: la repetición compulsiva del colapso. Lo que no se deja morir vuelve a caer una y otra vez con mayor desgaste. Escorpio no enseña a morir para sufrir, sino para detener la descomposición. Cuando una forma no muere a tiempo, se pudre. Y esa putrefacción contamina todo lo que toca: relaciones, sistemas, creencias. La muerte escorpiana es una cirugía, no una condena. Duele porque es precisa. En este punto, la conciencia se enfrenta a una verdad incómoda: no todo lo que fue importante seguirá siéndolo. No todo lo que dio identidad merece continuidad. Y aceptar eso no requiere fuerza emocional, sino rendición lúcida.
Escorpio no pide valentía heroica, pide honestidad radical. Cuando la muerte se acepta, sin dramatizarla ni negarla, algo se estabiliza. No aparece aún el renacimiento, pero cesa la lucha. Y ese cese es fundamental, porque sólo cuando la resistencia desaparece, el umbral se abre por completo. No como promesa, sino como consecuencia natural. Una vez que la muerte simbólica ha comenzado el mayor peligro, ya no es la pérdida, sino la resistencia. El error humano más frecuente frente a Escorpio no es el miedo inicial, sino la insistencia en negociar con el umbral. Intentar reinterpretarlo, suavizarlo o convertirlo en algo manejable. La conciencia acostumbrada a controlar procesos busca recuperar terreno justo cuando no hay terreno al que volver. Esta resistencia adopta formas sofisticadas. No siempre es negación abierta. A menudo se disfraza de espiritualidad, de análisis profundo, de búsqueda de sentido. Se habla de lecciones de misión, de evolución, cuando en realidad lo que se intenta es evitar el vacío. Escorpio no rechaza el significado, pero exige que llegue después, no antes. Todo significado prematuro es una huida. En la cultura contemporánea, esta resistencia se refuerza con un mensaje constante. Todo debe servir para algo, todo debe mejorar todo, debe tener un resultado positivo, visible. Escorpio contradice esta lógica. Hay fases que no producen beneficios inmediatos. Hay derrumbes que no ofrecen recompensa rápida. Y hay silencios que no pueden llenarse sin perder su función. Resistirse a eso genera sufrimiento innecesario. Uno de los mecanismos más comunes de resistencia es el control. Intentar decidir cómo debe ser la transformación, cuánto debe durar, qué debe quedar intacto. Pero el umbral no responde a condiciones. Escorpio no acepta contratos ni plazos. Cuando la conciencia intenta dirigir el proceso, lo único que logra es prolongar la fricción. No porque Escorpio sea cruel, sino porque la forma ya no puede ser salvada. Otro error frecuente es confundir resistencia con fortaleza. Se elogia la capacidad de aguantar, de seguir adelante, de no rendirse. Pero en el contexto escorpiano, esa fortaleza es malentendida. Aquí resistir no es virtud, es retraso. La verdadera fortaleza aparece cuando la conciencia deja de defender una estructura agotada y permite que el proceso siga su curso. Las tradiciones antiguas advertían sobre este punto con claridad. Decían que quien se aferra al umbral queda atrapado entre mundos, ya no pertenece a la forma antigua, pero tampoco accede a la nueva. Este estado intermedio genera obsesión, repetición y desgaste crónico. No hay avance ni retorno, solo desgaste. Y esa es una de las razones por las que Escorpio fue temido no por su intensidad, sino por su implacable coherencia. Aquí se revela una verdad incómoda. El sufrimiento prolongado no siempre indica profundidad del proceso. A veces indica resistencia persistente. Escorpio no necesita que la conciencia sufra para transformarse. Necesita que deje de interferir.
Cuando la interferencia cesa, el proceso se simplifica, aunque no se vuelva cómodo. Resistirse al umbral también implica buscar culpables, el destino, otras personas, el pasado, incluso uno mismo. Pero Escorpio no opera en términos de culpa. Opera en términos de límite. Algo llegó a su fin porque cumplió su función. No hay error en eso. El error está en insistir en que continúe cuando ya no puede hacerlo sin degradarse. Aceptar el umbral no significa rendirse a la pasividad ni abandonar la responsabilidad. Significa dejar de exigir continuidad donde no la hay. Significa reconocer que la conciencia no siempre lidera los procesos, a veces los atraviesa, y esa distinción es crucial. Escorpio no pide obediencia, pide lucidez. Cuando la resistencia se disuelve, ocurre algo casi imperceptible, pero decisivo: el tiempo deja de sentirse como enemigo. Ya no hay urgencia por cerrar, explicar o resolver. El umbral deja de ser una amenaza y se vuelve un espacio de transición legítimo, no agradable pero honesto, y esa honestidad prepara el terreno para lo que sigue, porque sólo cuando la conciencia deja de luchar contra el umbral puede reconocer que no está siendo castigada, sino recalibrada. Y esa comprensión marca el final de la resistencia y el inicio de una transformación real. Cuando la resistencia se ha disuelto y la muerte simbólica ha cumplido su función, el renacimiento aparece sin anuncio. No irrumpe como revelación espectacular ni como triunfo personal. De hecho, una de las mayores confusiones sobre Escorpio es esperar que después del colapso emerja una versión mejorada del yo más fuerte, más sabia, más luminosa. Las tradiciones antiguas sabían que eso no es renacimiento, sino sustitución. El renacimiento escorpiano no añade capas, las reduce. No construye una identidad más sofisticada, sino que deja al descubierto lo que no depende de la forma. Lo que nace no es una personalidad superior, sino una relación distinta con la pérdida, el control y el apego. La conciencia ya no necesita aferrarse para sentirse existente. Y ese cambio, aunque sutil, es radical. Aquí conviene desmontar otra ilusión moderna, creer que el renacimiento trae euforia. En Escorpio lo que aparece primero es sobriedad. Una calma extraña sin entusiasmo excesivo ni dramatismo. No hay necesidad de demostrar nada ni de explicar el proceso vivido. El renacimiento no busca testigos. Se manifiesta como una estabilidad silenciosa que no depende de circunstancias favorables. Las culturas antiguas describían este estado como volver sin volver. La persona regresa al mundo, a las relaciones y a las responsabilidades, pero ya no desde el mismo lugar interno. Lo que antes se defendía con intensidad, ahora se sostiene con ligereza. Lo que antes generaba miedo a perder, ahora se vive sin urgencia. No porque nada importe, sino porque ya no todo define. Este es el verdadero poder de Escorpio y también el más incomprendido. No es dominio sobre otros, ni magnetismo emocional, ni influencia oculta. Es la capacidad de existir sin depender de la forma. Quien ha atravesado el umbral ya no necesita controlar para sentirse seguro, ni poseer para sentirse vivo.
Y esa autonomía interna es lo que las tradiciones llamaban soberanía. Por eso el renacimiento no siempre es visible desde afuera. A veces la vida externa parece continuar de manera similar, pero la relación con esa vida ha cambiado. Ya no hay apego desesperado al resultado, ni miedo paralizante al colapso. El recuerdo del umbral permanece no como trauma, sino como referencia interna. Una certeza silenciosa de que si todo volviera a caer, la conciencia sabría atravesarlo. Aquí se produce una inversión profunda. La muerte deja de ser amenaza y se convierte en parte del equilibrio. No se busca, no se glorifica, pero tampoco se niega. El renacimiento escorpiano integra la finitud sin convertirla en obsesión. Y esa integración libera energía que antes se consumía en resistencia. Otro error común es pensar que este renacimiento otorga respuestas definitivas. No es así. Escorpio no ofrece certezas absolutas, sino tolerancia a la incertidumbre. La conciencia aprende a moverse sin mapas rígidos, sin necesidad de garantías constantes. Y esa flexibilidad es lo que permite una vida más auténtica, no necesariamente más cómoda. Las antiguas escuelas iniciáticas advertían que quien convierte el renacimiento en identidad vuelve a caer en la trampa. Decirse renacido transformado o despierto es en muchos casos una nueva forma de apego. El verdadero renacimiento no necesita proclamarse. Se reconoce por la ausencia de compulsión, menos urgencia, por convencer menos necesidad de controlar, menos miedo a perder. Escorpio no promete felicidad, pero ofrece algo más raro: coherencia interna. Una alineación silenciosa entre lo que se es, lo que se vive y lo que se suelta. Y esa coherencia no depende de circunstancias externas. Es el resultado directo de haber permitido que algo muriera cuando debía morir. Cuando este renacimiento se integra el umbral, deja de ser un enemigo temido y se convierte en una referencia interna de madurez. No se busca repetirlo, pero se sabe que existe. Y esa conciencia modifica la manera de vivir cada etapa posterior. Porque quien ha cruzado una vez ya no vive igual. No por superioridad, sino por claridad. Más allá de la experiencia individual, Escorpio guarda una función aún más profunda. Actúa como memoria estructural de la humanidad. No una memoria histórica en el sentido académico, sino una memoria arquetípica que registra lo que ocurre cuando las civilizaciones, igual que las personas, se niegan a soltar lo que ya murió. Por eso Escorpio nunca fue solo un símbolo personal, sino un marcador colectivo de crisis, colapso y recalibración. Las culturas antiguas entendían que toda civilización atraviesa los mismos ciclos que un ser humano: nacimiento, expansión, consolidación, saturación y caída. Escorpio representa el momento exacto en el que la estructura colectiva deja de ser fértil y comienza a volverse tóxica para su propia continuidad. No aparece cuando todo está mal, sino cuando todo sigue funcionando sin alma. Cuando las formas sobreviven, pero el sentido se ha vaciado. Esta es la memoria que incomoda.
porque implica reconocer que el colapso no siempre llega desde fuera, sino desde dentro. Que las grandes caídas no ocurren por falta de conocimiento, sino por exceso de rigidez. Escorpio recuerda a la humanidad que ninguna forma, por sagrada que parezca, está exenta de caducidad. Y esa verdad es profundamente impopular. Por eso esta memoria fue fragmentada, ocultada o diluida. En lugar de enseñar a atravesar el umbral, las culturas posteriores intentaron evitarlo. Crearon sistemas que prometían continuidad infinita, progreso lineal, salvación sin pérdida. Pero Escorpio no desapareció. Solo se volvió inconsciente. Y cuando un arquetipo se reprime, regresa de manera distorsionada, crisis cíclicas, violencia sin sentido, colapsos que parecen inesperados, pero no lo son. Escorpio actúa como un mecanismo de higiene profunda del sistema humano, no para destruirlo, sino para impedir que la putrefacción se vuelva irreversible. Cuando una civilización pierde la capacidad de morir simbólicamente, de dejar caer estructuras agotadas, comienza a devorarse a sí misma. Escorpio aparece entonces no como opción, sino como límite. Aquí se entiende por qué este arquetipo fue asociado a guardianes portales y figuras liminales. No eran héroes ni villanos, eran custodios del equilibrio. Su función no era salvar al mundo, sino impedir que se eternizara en una forma muerta. Escorpio no preserva lo que existe, preserva la posibilidad de renovación real. A nivel colectivo, esta memoria se activa en épocas de saturación, cuando los sistemas políticos, económicos, religiosos o simbólicos ya no pueden sostener la complejidad que generan. La reacción habitual es intentar reforzarlos, endurecerlos, controlarlos más. Pero esa respuesta pertenece a la fase de vida que quiere permanecer. Escorpio señala que ese intento solo acelera el colapso. Lo que resulta más incómodo es que esta memoria no ofrece culpables claros. No señala a un enemigo externo. Señala la incapacidad colectiva de soltar. Y eso es difícil de aceptar porque obliga a renunciar a la narrativa de víctima. Escorpio no acusa, expone. Muestra el límite estructural que fue ignorado durante demasiado tiempo. Comprender esta función cambia la forma de leer la historia humana. Los grandes colapsos dejan de parecer accidentes y se revelan como procesos evitados durante generaciones. Escorpio no llega tarde, llega cuando ya no queda otra opción. Y cuanto más se pospone su función, más abrupta se vuelve su manifestación. Esta memoria prohibida no busca ser recordada para generar miedo, sino para recuperar madurez colectiva. Una civilización madura es aquella que sabe dejar morir sus formas sin necesidad de destrucción total. Pero eso requiere una relación consciente con el umbral, algo que el pensamiento moderno ha perdido casi por completo. Escorpio, como arquetipo, permanece activo incluso cuando se lo ignora. No necesita creencia ni reconocimiento. Su función es estructural. Y mientras la humanidad siga intentando construir eternidad sobre formas finitas,
El umbral seguirá apareciendo una y otra vez, recordando una verdad simple y brutal: nada vivo puede evitar transformarse sin pagar un precio. Llegados a este punto, es importante decir algo con absoluta claridad. Escorpio no es un mensaje personal dirigido a ti, ni una señal que aparezca para advertirte o castigarte. El umbral no llama, no persuade y no negocia. Simplemente está ahí. Siempre lo ha estado, esperando el momento en que la forma ya no puede sostener la verdad que intenta contener. Esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar para la mente moderna. Estamos acostumbrados a pensar que los procesos profundos llegan como eventos extraordinarios, como crisis visibles o como decisiones conscientes. Pero Escorpio no funciona así. El umbral se activa cuando la continuidad se vuelve falsa, cuando seguir igual requiere más energía que transformarse. Y en ese punto ya no se trata de elección, sino de honestidad. Muchos pasan toda una vida evitando este reconocimiento. No porque sean débiles, sino porque la cultura les enseñó que soltar equivale a fracasar, que perder es retroceder, que morir simbólicamente es rendirse. Escorpio desmonta esa narrativa sin ofrecer consuelo. No promete que todo será mejor. Promete algo más incómodo, que lo que no puede continuar no debe hacerlo. Si este recorrido te ha generado incomodidad, resistencia o incluso rechazo, eso no es un fallo del contenido. Es una señal precisa. Escorpio nunca se reconoce desde la simpatía, sino desde la fricción interna. No porque busque provocar, sino porque toca exactamente aquello que se intenta preservar a toda costa. El umbral siempre se manifiesta donde el apego es más fuerte. Conviene también desactivar una expectativa peligrosa. No todos están destinados a cruzar el umbral en esta vida, ni al mismo nivel, ni de la misma manera. Escorpio no jerarquiza, no selecciona almas especiales, simplemente marca límites. Y cada conciencia responde según su disposición, su momento y su grado de saturación. No hay mérito en atravesarlo ni culpa en retroceder, solo consecuencias estructurales. Lo que sí es inevitable es esto: lo que no se atraviesa conscientemente se repite inconscientemente. El umbral evitado no desaparece, se posterga. Y cada postergación aumenta la presión. Por eso Escorpio no debe ser romantizado ni temido, sino comprendido en su función real. No como destino, sino como mecanismo de equilibrio. Este vídeo no pretendía darte respuestas cerradas, ni definir quién eres según un signo. Pretendía algo más sutil y más exigente: recordarte que existen puntos de no retorno en la conciencia y que ignorarlos tiene un costo. Escorpio no es una identidad para habitar ni una energía para invocar. Es un proceso que se activa cuando la verdad interna ya no cabe en la forma externa. Cuando ese momento llega, no hay técnicas, ni afirmaciones, ni explicaciones que lo sustituyan. Solo hay una opción real: soltar lo que ya murió o intentar arrastrarlo contigo. Escorpio no juzga esa decisión, simplemente muestra sus efectos. El umbral
seguirá ahí mañana, dentro de un año o dentro de una vida entera. No se impacienta, no desaparece, espera. Y cuando la conciencia ya no puede sostener la ficción de continuidad, el umbral deja de ser una idea y se convierte en experiencia. Si algo de este recorrido quedó resonando, no intentes definirlo demasiado rápido. Escorpio no necesita ser entendido de inmediato. Basta con reconocer que la vida, la muerte y el renacimiento no son opuestos, sino partes de un mismo equilibrio. Y ese equilibrio no pide creencia, pide lucidez.